Todas las temporadas hay jugadores que la rompen, que todo el mundo habla de ellos, como lo puede ser en este caso Víctor Gyökeres, Lamine Yamal o Arda Güler la temporada pasada. Pero también hay unos jugadores que a pesar de ser temporadones, ya no solo las temporadas pasadas, sino en la actual, se quedan desapercibidos y terminan siendo jugadores infravalorados. Hoy les presento la lista de 10 jugadores que yo considero que están infravalorados en esta temporada 2024-2025. Sin más rodeos, dijo el vaquero, comenzamos. Vamos con el primer nombre, así, rapidito, y es Marcus Thuram. Marcus Thuram es posiblemente de los mejores delanteros en este arranque de temporada. Un delantero que promedia, que lleva ya 7 goles esta temporada, que promedia 2 tiros a puerta cada 90 minutos, además de 2.3 duelos aéreos ganados por partido. Es un delantero muy completo, que de espaldas está logrando solventar lo que en algún momento logró hacer Lukaku en su momento con Antonio Conte. Inzaghi le ha dado un contexto ideal, sobre todo ya no solo para brillar y ser muy complementario con el otro delantero que tenga, ya sea Lautaro Martínez, Mehdi Taremi o Marko Arnautovic, sino que está siendo un líder, un jugador que se está destapando ya no solo a nivel goleador, sino a nivel anímico, siendo un líder del vestuario y para la afición. Marcus Thuram merece ser delantero centro de la selección francesa, posiblemente uno de los mejores delanteros franceses en la actualidad y que creo que no se le está dando el valor que se le debería de dar. Un jugador que está anotando goles, que está siendo importante para uno de los mejores equipos del mundo, del cual no se habla, porque no se llama Víctor Gyökeres, que lleva una cantidad estupenda de goles en la liga portuguesa, o porque no se llama Harry Kane. Me parece muy infravalorado el francés, que ya desde su paso en el Borussia Mönchengladbach la gente pasaba muy desapercibido de él, que es un jugador muy móvil a pesar del físico que impone y de la forma en la que tiene para cuerpear contra los defensas rivales. Creo que Marcus Thuram es por lo menos uno de los delanteros más infravalorados de la actualidad. Posteriormente vamos con uno de los defensas de la mejor defensa del mundo, y es la del Arsenal. Y vamos no con Calafiori, no con Saliba, no con Ben White, tampoco con Gabriel Magalhaes. Vamos con Jurrien Timber. La temporada pasada el holandés lastimosamente se rompió el cruzado, lo que lo privó de jugar durante toda la temporada y demostrar lo que vale y el gran talento que mostró en el Ajax en sus primeras temporadas, en su primera temporada. Jurrien Timber es un jugador que defensivamente es impecable. Gana duelos, es rapidísimo, es muy inteligente, ya no solo con balón, sobre todo sin balón. Es un jugador que, a pesar de poder jugar como central o de lateral o de pivote, sabe dónde posicionarse y qué hacer en cada momento, en cada acción defensiva, incluso en cada acción ofensiva. Es un jugador con un físico privilegiado, pero sobre todo con mucha inteligencia en el terreno de juego. Vemos también que es un futbolista que, a pesar de que hayan lesiones en el Arsenal, su polivalencia lo ayuda sobre todo a solventar estos problemas y a seguir ofreciendo calidad élite para una de las mejores defensas del mundo. Actualmente se le pone incluso a veces por encima de Ben White o de Ricardo Calafiori en esa rotación, porque saben que es muy bueno, porque saben, y se vio por ejemplo en el derby del norte de Londres, que defensivamente nadie lo pasa. Es un jugador que al tackle es increíble, un jugador que logra interceptar muchos balones y que al momento de interiorizarse como un falso pivote, termina aportando muchísimo con su visión de juego. Bueno, vamos con el que a Miguel Quintana, Miguel Quintana y los Pizarritas lo bautizaron como el Kevin De Bruyne de España. Suena mucho, pero es que así de bueno es Alex Baena. Alex Baena, ya no solo por su visión o por su inteligencia en los movimientos, la forma de empezar en banda, interiorizarse, de crear muchas asistencias, el máximo asistidor de la liga de la temporada pasada, que si no me equivoco es desde la temporada pasada el jugador que más asistencias ha dado en las 5 grandes ligas. Un jugador que tal vez no pudo brillar mucho en la Eurocopa, tampoco en Juegos Olímpicos, sobre todo porque le retrasaron mucho la posición, pero que en el Villarreal está siendo un jugador élite. No me sorprendería que el mismo Manchester City lo pueda pescar en busca de renovar esa posición con Kevin De Bruyne, y es que Marcelino ha creado un jugador espectacular. Él es un jugador que, a pesar de que es un poco mecha corta, que es un jugador que tiende mucho a las amarillas, es un jugador muy creativo, que sabe atacar muy bien los espacios y que le falta prácticamente destaparse en su faceta goleadora, cosa que ya está empezando a hacer esta temporada y que hay que seguirlo mucho más de cerca porque en el verano, cuando habían rumores de que podía ir al Barça, mucha gente se decepcionaba y yo me emocionaba mucho porque el perfil de Alex Baena es top mundial. Un jugador con muy buena visión en el último tercio, que sabe dar ese último pase,
que tiene una muy buena pegada tanto para el centro como de cara a puerta. Un jugadorazo que hay en España. Lastimosamente, el siguiente jugador se viene a lesionar y no va a estar toda la temporada. Pero cuando lo incluí en esta lista, es más, es el jugador por el que hice esta lista. ¿Por qué? Porque Bremer es el mejor central de la Serie A, o el segundo junto a Bastoni, y la gente no se lo reconoce. Es más, en su selección ni siquiera se lo reconocen, porque antes de la Copa América, la selección brasileña se quiso llevar antes a otros centrales, como a Beraldo, que defiendo mejor yo que Beraldo, antes que a Bremer. Bremer con la Juventus, y ya no solo con la Juventus, con el Torino previamente, venía siendo de los mejores centrales de Europa, que además de la temporada pasada tenía una cláusula de 50 millones, que un central mejor por ese precio uno no iba a encontrar en Europa. Bremer es un jugador muy bueno defensivamente, ganando duelos por aire, ganando duelos por tierra, yendo al tackle, bloqueando disparos. Es alguien tan corpulento que ocupa demasiado espacio, abarca demasiado espacio, y esto le permite, pues, defender mucho mejor. Pero no solo eso, es un jugador con muy buena salida de balón, un jugador muy inteligente con muy buena visión, que se puede creer que es un poco más torpe por esta misma grandeza, pero que realmente es un jugador muy completo. Es una baja muy importante para la Juventus y que esperemos que regrese muy bien, porque era un jugador que dependía mucho de su físico, sobre todo al espacio, donde era un jugador casi dominante. Y bueno, pasamos de las penas a un poquito más de felicidad, porque vamos a hablar de otro jugador de la Serie A. Ahora vamos a hablar de uno de los mejores porteros, por no decir el mejor portero de esta temporada en la Serie A, del hermano del gran Sergei Milinkovic-Savic, Vanja Milinkovic-Savic. Posiblemente lo conocen ya no solo por la portería, sino por el medio campo y su carta del FIFA la temporada pasada, pero este arquero, les voy a pasar las estadísticas, ha detenido 4.5 goles, ha detenido 4.5 goles esperados en la Serie A, el número 1 en esta temporada, 4.5 paradas por partido en la Serie A, el máximo esta temporada, 76.5% de atajadas, el quinto en la Serie A, un penal atajado, 8 pases en largo cada 90 minutos, además de un 66% de precisión en pase. Esto para un portero es impresionante, sobre todo para el portero del Torino, porque no estamos hablando del portero de la Juve, del Inter, del Milan, estamos hablando del portero del Torino, por un equipo que recibe mucho a puerta, que lastimosamente el último partido contra el Inter pues no terminó tan bien el asunto, pero lo que ha demostrado las últimas 2 temporadas sobre todo ha sido de un portero élite. Es un portero que maneja muy bien los pies, es un portero que es muy buen atajador y que honestamente me sorprende muchísimo que con lo completo que es ningún equipo haya ido por él. Porque con Mamardashvili en la Eurocopa se decía mucho lo de su juego de pies y que posiblemente eso era lo que le podía afectar a nivel de proyectarse para un gran fichaje. Pero Milinkovic-Savic es un jugador muy infravalorado, tan infravalorado que puede salir seguramente por menos de 20 millones para un equipo. Y que para la próxima vez que lo vean enfrente de uno de los grandes equipos de Italia, lo tengan bien fichadito y que entiendan que es uno de los mejores porteros de la actualidad. Y ahora vamos con un jugador que se mostró al mundo, tal vez no en la Eurocopa, no en una de sus primeras transferencias, sino en el Bernabéu, en el Stuttgart contra el Real Madrid. A pesar de que el resultado no fue victorioso para los alemanes, Deniz Undav terminó anotando el único gol de el Stuttgart en ese partido. Un delantero muy completo, muy móvil, que a mi parecer debió haberse quedado en el Brighton, sobre todo ahora con la lesión de João Pedro. Es un jugador muy completo que la temporada pasada empezó detrás de Guirassy. Sí, ese jugador que se terminó yendo al Borussia Dortmund a pesar de haber hecho una cantidad enorme de goles. En un momento se lesionó y se fue a la Copa África. Y ahí entró Deniz Undav. Fue tan bueno el rendimiento de Deniz Undav, marcando creo que fueron más de 15 goles o de 18 goles, que Sebastián Hoeneß tuvo que cambiar el esquema para poder integrar a ambos delanteros. Y esta temporada, junto a Demirovic, también una media punta, el mismo Undav es el que está saliendo a relucir. A pesar de que mucha gente, yo me incluyo, pensaban que podía ser un One Hit Wonder. Creo que Deniz Undav ha mostrado tanto con su movilidad, también con selección alemana, que viene a anotar un doblete en esta fecha FIFA. A pesar de no seguir tanto a la fecha FIFA, pues quería seguir a uno de mis gallos. Deniz Undav es un jugador muy completo, ya no solo a nivel de pase, a nivel de movimiento. Es un jugador muy vertical, que presiona, que ataca bien al espacio. Es muy completo Deniz Undav, que seguramente puede salir por mucho dinero si el Stuttgart se termina comprometiendo a hacer una buena venta. Y mucho se habla en la liga portuguesa de Víctor Gyökeres, pero
hay otro nombre que ya desde hace 2, 3 temporadas viene haciendo mucho ruido, o bueno, tal vez no tanto ruido, pero haciendo muchas cifras y teniendo un rendimiento espectacular, y este es Pote. ¿Quién es Pote? No es el nombre de un Pokémon, es el mote de Pedro González. Pedro González es un atacante. No creo que haya mejor palabra para escribir lo que es este futbolista. Un jugador que puede jugar de falso 9, delantero, de extremo izquierdo, de media punta izquierdo, de media punta derecho o su posición natural, el extremo diestro. Es un extremo a banda natural que no solo tiene muy buen desborde, pero sobre todo que es muy inteligente al momento de los movimientos, que ha tenido muchas cifras en las últimas temporadas, además de irrumpir siendo un líder en el vestuario del Sporting. Un jugador que me sorprende demasiado que no se haya ido a la liga portuguesa, ya no solo por su polivalencia, sino por su capacidad y su inteligencia en los espacios y sobre todo su visión en el último tercio. González es un jugador muy completo que incluso se puede retrasar mucho más la posición o inclusive jugar como un extremo defensivo, porque sí, en este Sporting Club de Portugal ha demostrado también una gran capacidad física como para ya no solo ir a presionar, sino también ayudar a la defensa. Y por eso me parece que es un hombre a seguir ya no solo en el mercado de transferencias, sino además de Víctor Gyökeres, que al fin y al cabo se nutre del gran fútbol del portugués. El que fue el MVP del partido entre el Lille y el Real Madrid, me pareció que era Thiago Santos. Pero no quería hablar del brasileño, porque seguramente va a terminar siendo traspasado al club blanco por la necesidad de un lateral derecho y por la accesibilidad de este mismo. Pero quería hablar de este, que a pesar de que contra el Real Madrid no me parece su mejor juego, sí quiero hablar de que el kosovés es uno de los mejores extremos derechos del mundo. Bueno, tal vez no de los mejores extremos derechos del mundo. Me estoy precipitando un poco. Pero es un gran extremo, sobre todo en la liga. Un zurdo que tiene un golpeo espectacular. Me recuerda mucho a un Mohamed Salah. Incluso me parece una gran apuesta para el Liverpool si quieren ir a reemplazar al egipcio luego de esta temporada. El kosovés es un jugador con muchísimo desborde, de los jugadores que más regates promedia en las 5 grandes ligas. Un jugador con mucha picardía y sobre todo con sangre fría en momentos importantes. Tiene este típico disparo de Arjen Robben que recorta y busca el palo largo y casi siempre las clava. Contra el Sparta de Praga en la previa de la Champions League, termina siendo él el que mete al Lille. A pesar de que los franceses son muy pechofríos en las previas de Champions League, gracias a este jugadorazo es que termina pasando el Lille y dejándonos sobre las historias más bonitas con que los Dogues le terminaron ganando al Real Madrid. Y posiblemente voy a hablar actualmente de uno de los jugadores que más he visto, ya no solo en televisión o que he seguido desde antes, sino que he tenido el placer de verlo en vivo. El mejor jugador que he visto en vivo a lo largo de mi estancia aquí en Montpellier, y es Thierry Savanier. Un jugador que, a pesar de empezar como interior, al llegar del Nîmes aquí a la ciudad del sur de Francia, termina reconvirtiéndose un poco una media punta que juega un poco como falso 9 en un esquema de 4-4-2 de Der Zakarian, y que es prácticamente un ídolo. Bueno, no prácticamente, es un ídolo en la ciudad francesa. Un jugador con una gran visión que me recuerda muchísimo a lo que es actualmente Kevin De Bruyne, que incluso me sienta mal que se haya quedado tanto tiempo aquí, porque es un jugador de calidad Champions League. Tiene muy buena visión, tiene muy buen despliegue físico. Es un jugador que a pesar de este físico justamente, no corra tanto, ayuda mucho en la presión. Una media punta clásica, posiblemente, pero no tan vistoso. Chiquitito, con un centro de gravedad bajo, con mucha magia, mucha calidad. Un poco más como un 10 latinoamericano, para que me entiendan. Un jugador que en serio es espectacular de ver, que mete todos los penales, mete tiros libres, mete tiros de largo, es un capitán, es el capitán del Montpellier, y que no puedo quedar mucho más agradecido del gran fútbol que me puedo dejar ver al verlo en vivo. Si tienen la oportunidad de verlo, ya sea contra el PSG, contra un equipo chico, contra quien sea, van a entender de lo que digo. Un mediocampista que en las últimas temporadas ha sido de los 3 jugadores que más goles ha producido en la Liga, estando por un equipo que pelea el descenso y teniendo a jugadores en su competencia como Messi, Mbappé o Neymar. Y vamos con el último nombre de la lista, que para mí, o por lo que he visto, es el Thierry Savanier alemán. Un jugador que la temporada pasada estaba en el Bochum y que esta temporada se fue al Borussia Mönchengladbach buscando un poco más de gloria. No sé si es lo que buscaba en los potros, pero lo que sí hay que mencionar es que Kevin Stoger es uno de los mejores mediocampistas de esta Bundesliga. Es un jugador, como lo decía con Savanier, con una visión privilegiada.
con un último pase increíble y sobre todo muy determinante para equipos que tienen tan poco. Es un pulmón, es un cerebro, es todo Kevin Stöger. Jugador que se está complementando muy bien con Tim Kleinstein en el Borussia Mönchengladbach y que la temporada pasada con el Bochum es él prácticamente el que lo salva. A pesar de un gran Takuma Sano o de jugadores como Bernardo que lo acompañaron la temporada pasada, es gracias a él que ese Bochum está hoy en la Bundesliga y que seguramente termina descendiendo. ¿Por qué? Porque esa pérdida de un jugadorazo de su calidad es irreemplazable. Un jugador que sí está mucho más cerca de la base de la jugada, ayudando mucho más en salida de balón, en transición, justamente con balones largos, aprovechando su gran pie y su gran visión. Es un jugador fundamental para su esquema y que para varios equipos de las 5 grandes ligas que pelean Champions League seguramente le vendrían muy bien. Tal vez no tanto para ser titulares, pero para al menos una rotación. Estamos privilegiando en este top seguramente a jugadores con muy buena visión, que justamente tal vez no son tan físicos o son vistosos, pero que son mucho más cerebrales. Y eso me parece que viene Stoger. Díganme ustedes qué piensan de este ranking, qué cambiarían, cuál sería el suyo, por qué estoy equivocado, por qué ustedes tienen la razón. Déjenmelo en los comentarios.